Vamos ahora a ir a la parte un poco más interpretativa y algunas dificultades en la recolección de esta muestra de gasometría. Bueno, creo que ya hemos hablado, ¿no? Algunos factores que podrían verse en la parte de la recolección que tiene que ver netamente con cómo se ha procesado estas muestras de sangre, ¿no? Como hemos mencionado, el coagulante, la cantidad, la exposición de la sangre, la cantidad, hablo de parina, la exposición, el contacto al aire, las burbujas, pueden traer una distorsión justamente de este tipo de resultados gasométricos, ya que ante una modificación o una presencia de estos factores podría conllevar a un error, ¿no? Del procesamiento de datos de esta muestra, por ende, un mal diagnóstico, ¿no? Del paciente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar de qué tipo es el trastorno que el paciente está presentando? Regularmente vemos pues al paciente que está con un ventilador mecánico, que está con apoyo ventilatorio, el paciente ha sido operado recientemente del abdomen, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso para poder identificar es verificar el cuadro clínico y qué tipo y qué tan severo se encuentra el paciente, ¿no? O sea, su condición. Eh, Vamos a identificar estos signos y síntomas son propios del origen de la enfermedad que ha conllevado al paciente y que con eso ha conllevado justamente un trastorno ácido-base o si hay factores secundarios que haya podido llevar justamente a la modificación, ya sea de una acidemia o de una alcalemia, que muchas veces, a veces es severa, y de los intentos del organismo para poder compensar una acidosis o una alcalosis severa. ¿No? Si vemos un trastorno ácido, digamos, de origen metabólico, el que va a tratar de compensar es justamente, ¿no? El que va a tratar de compensar justamente es el CO2, ¿no? Va a tratar de seguir esa misma dirección o tratar de compensar esa misma dirección, ¿no? Eh, y lo contrario, también si es un problema respiratorio, el que va a tratar de compensar justamente es el problema, es el bicarbonato que va a jugar un papel muy importante lo que respecta a la compensación. A ver, acá me he modificado, acá no es euremia, no estamos hablando de orina. A ver, guardamos. Ay, un ratito, chicos. Ahora sí. Nuevamente, eh, para poder nosotros realizar el diagnóstico, la interpretación de estos gases fácilmente, porque casi este procedimiento lo hace el médico, ciertamente, ¿no? Pero como personal de enfermería, ¿no? Y también personal residente que rápidamente está en esta actividad, eh, podemos realizarlo este estudio rápidamente en unos 6 pasos, ¿no? Y yo les voy a enseñar justamente los 6 pasos para poder identificar qué tipo de trastorno es y qué modificaciones, qué fórmulas se podrían usar para poder realizar esta interpretación. Vamos con el primer paso. El primer paso para poder ver la interpretación de este tipo de análisis es poder mirar al pH. El primero es el mirar al pH, no se olvide. Ya voy a tomar el lapicito, a ver, un ratito. Color, ¿dónde está? Vamos a mirar el pH, ¿no? Entonces voy a mirar el valor del pH. Ejemplo, si yo en mi gasometría, ¿no? En mi gasometría miro mi pH y mi pH me sale 7,2. ¿Qué me estaría diciendo respecto
a la presencia del pH a nivel sanguíneo. A ver, chicos, a ver, creo que está fácil, ¿no? Una acidosis, ¿cierto? Muy bien, acidosis, acidosis, acidemia. Hay dos términos, ya está, muy bien, justo quería, ahí quería llegar, ¿no? Ahí está. Mónica mencionó acidosis, Olvido también mencionó acidosis, Gerardo, acidemia, Sandra, incompatibilidad con la vida. Claro, es un ejemplo, nada más, chicos, claro, ¿no? Y Yulisa, acidemia. Muy bien. Y Miriam, acidosis. Muy bien. Cuando hablamos solo de pH, no se olviden, solo de pH, va a terminar esto. Ay, corta, corta, corta. A ver, ¿dónde está? Emia, ¿ya? Emia, emia, emia. Estamos hablando de la concentración de la pH en la emia. Entonces, en la sangre, por ende, va a terminar la palabra en emia. Si 7,2 es ácida, porque hemos hablado que a mayor concentración de hidrogeniones es ácida. Entonces se llama acidemia. No está hablando de osis, porque no estamos comparando otras cosas, solamente estamos midiendo la presencia de hidrogeniones en sangre. 7,2 es acidemia, solamente es acidemia. La condición de la sangre es acidemia. Muy bien. Otro ejemplo, si mi pH es 7,47, algo más normal de la vida. ¿Qué condición de la sangre en respecto al pH me estaría mencionando? Gerardo dice alcalemia, Olvidio dice alcalemia. Muy bien. Ahí quería llegar, ¿ya, chicos? Entonces no se olviden. pH no me habla acidosis, solamente me habla la condición la concentración de hidrogeniones en la sangre. Emia, acidemia o alcalemia o eufemia cuando se encuentra en estos valores. No sé si les ha ocurrido a ustedes que han tenido un valor de un pH normal, pero que tenga alteraciones. Entonces, igual, ustedes pueden mirar su análisis de gas arterial y si tienen un valor de 7,36, 7,36 inclusive, ¿ah? 36, 35, 35, 36, 37, 38, hasta ahí hasta 45 es considerado una eufemia, pero aún una eufemia podría sí estar arrastrando algún problema ácido-base. Muy bien, entonces vamos con el siguiente punto. Ya hemos identificado cuál es la condición de la pH en la sangre. El siguiente paso, vamos al paso número 2. El paso número 2 me va a ayudar a determinar cuál es el trastorno primario respiratorio. Es una tabla que hemos presentado en la exposición anterior. Le hemos mencionado, según la ley de Henderson, el bicarbonato le sigue los pasos al pH y el CO2 no le sigue los pasos al pH, por ende, me va a ayudar a identificar el trastorno primario. En otras palabras, ¿por qué mi paciente está con una acidemia? Voy a identificar si mi paciente está con una acidemia porque tienen origen metabólico o tiene origen respiratorio. Entonces, estoy aprendiendo si mi pH es una acidemia, está disminuido, y mi CO2 está recontramente elevado, ¿no? Y los cruzo los dos, los comparo, este es uno de origen respiratorio. Si mi pH está disminuido y mi bicarbonato también podría estar disminuido, ¿no? A expensas de cómo esté el CO2, podría ser problema de un problema metabólico, ¿no? De origen, bueno, que esté causando justamente la acidosis. Ya hay una acidemia por una acidosis metabólica. Ahí recién ingresa el término osis.
Ahí recién ingresa el término acidosis. Pero licenciado, pero ¿cómo yo sé que el bicarbonato también no interviene ahí? Muy bien, ahora vamos a aprender en la siguiente lámina. Miren aquí. A ver, veo mi pH. Mi pH que bordea entre los 3, 7.36, 7.44. Este es lo normal. Veo que mi pH está aumentado, ¿no? Mi pH está aumentado, es mayor. Y lo comparo también con mi bicarbonato, que también es mayor, siguen en la misma línea, por ende es un problema metabólico. Y desde como está mayor de 7.44, ya es una tendencia a una alcalosis, o sea, hay una alcalemia originada por una alcalosis metabólica. Lo contrario, mi pH es menor 7.36 y y mi bicarbonato es menor también de 22, por ende, mi acidemia es de origen de acidosis metabólica. Miren lo contrario en lo que respecta al problema de origen respiratorio. ¿No? Si mi pH está mayor de 7.44, pero mi CO2 es mayor, mi pH es mayor y mi CO2 es menor, si están en la contra, si son contrarios sus valores, por ende el problema es tipo respiratorio y lo contrario o lo opuesto pasa con si mi pH es disminuido y mi CO2 es aumentado, entonces ya tengo un problema respiratorio y se debe a una acidosis que ha conllevado a una acidemia. Esto es según la fórmula o la ecuación de Henderson, no se olvide. Ahora, determinar, segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario que se origina? Entonces, aquí hay una tabla que también me va a ayudar, ¿no? Vamos al primer caso de una acidemia, que su pH es menor de 7.36 por una acidosis metabólica. Por ende, si es metabólica, sigue la misma secuencia, también negativa. Cuando yo lo considero compensada en líneas generales, que justamente cuando su valor es menor de 38 de PCO2, casi su valor más mínimo, ¿no? Hay unos que consideran 35, pero para otra bibliografía de 38, si bordea este valor o es negativo, al menos ya está con una tendencia a ser compensatorio. Pero hay fórmulas para determinar si no está compensado o no. Entonces, lo mismo si es una acidosis, una acidemia por una acidosis respiratoria, si mi valor de pH es bajo, CO2 está aumentado, ¿cómo va a compensar el bicarbonato? También aumentando de su valor normal. Valor normal máximo es 26, entonces para que llegue a compensar, su valor también tiene que ser mayor de 26, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel? También hay fórmulas. La acidemia mixta, aquí miren, acidemia está por debajo del pH. Mi bicarbonato también está bajo, pero yo podría decir aquí que es metabólico. Pero miren que también el valor del CO2 también está aumentado. Entonces, tengo mi pH bajo, mi bicarbonato bajo y mi CO2 que está recontramente aumentado. A este tipo de resultados gasométricos yo lo llamo una acidemia mixta. Teniendo estos resultados, no, mire. Igualmente la alcalemia de origen causada por una alcalosis metabólica, ¿no? Todos los valores son aumentados del pH. Como es metabólica, me fijo en el bicarbonato, su valor máximo está sobrepasando. ¿Y cómo compensa el CO2? Su valor más máximo, que podría ser, algunas bibliografías lo consideran 42, otros 45. Cuando sobrepasa su valor, ¿no? Máximo, entonces también lo considero compensatorio. Lo contrario es cuando el pH está aumentado y el bicarbonato está disminuido, entonces ya hay una alcalosis respiratoria, porque todo problema respiratorio que su pH está contrario a su valor normal es de un problema respiratorio, ¿no? Y su bicarbonato, disculpe, el bicarbonato también tiende a disminuir a su valor mínimo, ¿no? Entonces yo podría considerarlo como compensatorio. Una alcalemia por una alcalosis mixta, valor de pH menor,
el bicarbonato mayor, pero el PCO2 también tiende a ser menor, ¿no? Entonces, viendo mi gasometría, comparando estos valores, ya podría al menos determinar de qué tipo de trastorno secundario inclusive podría llegar a ser. Pero ya viendo las direcciones de cada uno de los valores, yo podría darme cuenta de qué tipo de condición primaria está causando el problema de la acidemia o la alcalemia. En conclusión, esto ya hemos hablado. El tercer paso, determinar si hay una compensación, ¿no? Como les mencioné, ¿cómo yo sé que está compensando? Porque se está acercando a su valor mínimo o su valor máximo, entonces vamos a ver que cada una de estas, digamos, de estos trastornos tiene su propia fórmula. Entonces dice, determinar si hay una respuesta compensatoria, si es adecuada o no a un segundo trastorno primario presente para una acidosis metabólica primaria. Si yo ya sé que es una acidosis metabólica primaria, entonces el que va a compensar, como estamos hablando del problema metabólico que está representado por el bicarbonato, el quien va a compensar es el CO2. Por ende, yo tengo que saber si de lo que yo tengo verdaderamente está compensando o no. Entonces, digo, voy a ver mi presión arterial de CO2 esperado, o sea que yo espero que esté compensando, utilizo la fórmula de 1,5 por el bicarbonato medido más 2, más o menos 2. Esto sería la fórmula que yo voy a obtener para poder saber si lo que yo tengo está compensando o no. Lo mismo para una alcalosis metabólica, ¿no? Como es metabólica, una alcalosis está catalogada porque justamente el pH está, eh, digamos, está aumentada y el bicarbonato también está aumentado, entonces el CO2 se espera que también esté aumentada, ¿no? Para poder compensar y que el pH tienda posteriormente a bajar. Entonces, ¿qué forma utilizo? La presión arterial CO2 esperado, la fórmula sería 0,7 por el bicarbonato medido más 3, más o menos 2 sería el rango que yo podría considerar compensado. En el caso de la acidosis respiratoria, podríamos verlo de dos tipos, aguda o crónica. ¿De qué se diferencian? Se diferencia que la aguda justamente ya se esté acercando, digamos, digamos, a lo que respecta a la parte compensatoria, pero la crónica ya se acercó y ya tiene repercusión inclusive de la problema renal, ¿no? Eso sería la diferencia. Mientras que otra característica sería la respiratoria aguda, es que se realiza en un poco más de menor de tiempo, ¿no? Podría ser inclusive hasta la parte respiratoria sí se llega a, digamos, a estabilizar en días, ¿no? 5 hasta 7 días. Y la crónica tiende a ser a mayor días, ¿no? 7 hasta 10 días cuando ya ésta se haya corregido posteriormente. Entonces, ¿qué forma utilizo? Entonces, justamente para un caso agudo, como es respiratorio y está representada por el CO2, ¿no? Entonces, el que va a compensar es el bicarbonato. Y el bicarbonato yo tengo que hacerlo, digamos, y si está compensando o no, no sé, el bicarbonato esperado, el bicarbonato top que yo tengo que tener en mi paciente. ¿Qué hago? Entonces utilizo la fórmula de 24 más 0,1 y lo multiplico por la diferencia del CO2 medido menos 40. Lo contrario en el agudo, también la misma fórmula, solo que lo sumo aquí 0,35 a 4 por, aquí es, a ver, acá me he confundido, chicos. Acá hubo un error de digitación del programa. Ahora sí, esa es. Esa es. Ahora sí. La fórmula es, ujú, chicos, mejor corregirlo ahora porque si no, me van a colgar ustedes. Ahora sí. Ahora sí. La fórmula, la única que se diferencia solamente es en esta constante, ¿no? En la aguda es 0,1 y en la crónica es 0,4.
sea, hay mayor tiempo o mayor, digamos, concentración de bicarbonatos que se requiere para que se pueda llegar a compensar, ¿no? En algunos casos crónicos, como les mencioné, tarda algunos más días que a diferencia del agudo. Lo mismo en una alcalosis respiratoria, ¿no? En el caso de el pH está aumentado, pero tanto el bicarbonato como el CO2 están con tendencia a disminuir. También aquí la diferencia es, bueno, 24 menos 0,2, en este caso 0,5, por 40 menos la presión de CO2 medido, ¿no? La diferencia y bueno, se hace el múltiplo. Aquí, en este tipo de fórmulas, no se olvide, se respeta la ley de los signos. Primero las multiplicaciones, luego las sumas y al final las restas. Bueno, aquí un poquito más de... El cuarto paso es el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Bueno, el anion gap nos sirve para poder determinar si el problema de la acidosis metabólica ha sido intervenido justamente por uno de los cationes o uno de los aniones de acuerdo a su concentración. Como sabemos, el anion gap normal está medido por la diferencia de los cationes y de los aniones. El cation más representativo a nivel extracelular es el sodio y los aniones es el cloro con el bicarbonato. Lo sumamos los dos y lo sacamos la diferencia entre ambos. Eso sería el anion gap normal, ¿no? Aquí vemos cuáles son los cationes más representativos y los aniones más representativos, pero para líneas generales, ¿no? Para líneas generales se toma como referencia el sodio como cation específico y los aniones más representativos es el bicarbonato con el cloro. Los aniones tienen carga negativa, no se olvide, los cationes tienen carga positiva, ¿no? Entonces, la diferencia que existe, esa se llama anion gap. Ahora, ¿cómo se halla el anion gap corregido? Se halla justamente el anion gap, que es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, más 2,5 por 4 menos la albúmina sérica. Se toma este valor y según el valor que se haya obtenido, se hace el diagnóstico previo de cada uno de ellos, ¿no? Según el valor que se considera. Vamos a verlo justo en un ejemplo posteriormente. El quinto paso, si también es un trastorno metabólico, si solo es un trastorno metabólico, se tiene que hacer el bicarbonato corregido, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta fórmula? Se realiza eh, a ver, el anion gap corregido que ya se ha obtenido, ¿no? Se reemplaza justamente en el bicarbonato corregido, que es igual al bicarbonato medido más la diferencia del anion gap calculado, previamente, menos 12, ¿no? Y se toma el valor y según el resultado se determina de qué tipo de trastorno de origen metabólico con respecto al bicarbonato se haya obtenido. Y el último paso es el trastorno, digamos, de ácido cuando el pH es normal. Como les mencionaba al inicio, hay trastornos ácido-base cuando el pH se encuentra justamente en una condición de eufemia, entre 7,35 y 7,45, ¿no? Entonces, ¿a cuál me inclino? ¿A cuál le digo? Entonces, aquí les voy a dar un tip. Aquí se pone un tope, miren aquí, menos 4 más 4. Cuando en esta condición, cuando el pH normal esté ya sea entre menos 4 y más 4, ¿ya? Entonces el problema es netamente respiratorio. Pero si mi pH normal y el estado base, ¿no? Es menor que 4 o mayor que 4, o sea, un ejemplo, hablamos 5, 6 o menos 5 y 6, ya el problema es metabólico. En otras palabras, si el problema con pH normal y el estado de base, ¿no? El estado de base esté dentro del rango menos 4 más 4, entonces ya el problema es netamente respiratorio.
Pero si sobrepasa de este valor, el problema es netamente metabólico, ¿ya? Y otro punto, si mi pH está con tendencia a irse, un ejemplo, a la alcalemia, también podría ser una consideración de qué tipo de trastorno es, ¿no? Si mi pH, un ejemplo, está a 7,37 y está dentro del rango normal, pero tengo está de base más 15 por ejemplo, ¿no? Entonces podría yo atribuirle que podría ser un problema de una acidosis metabólica, ¿no? ¿Cómo lo hago? Justamente hay fórmulas que también vamos a aprender en esta parte de este punto. Bueno, en conclusión, en resumen, miren aquí, una tablita que va a ayudar muchísimo. Primer paso en forma de resumen, identificar nuestro pH. Tenemos nuestro pH, tenemos nuestro pH y identificamos en qué condición está, ¿no? Si está dentro del valor, ya sabemos que es una eufemia y me fijo al final en cuál es su estado base, ¿no? Si está fuera del rango, ya catalogamos si está en una acidemia o una alcalemia severa o no severa. Segundo paso, voy a determinar de qué origen es este trastorno del primero, ¿no? De qué ha causado esta acidemia, el problema respiratorio o metabólico. Entonces, ¿qué hago? Comparo mis valores de PCO2, igualmente mi bicarbonato. Según ese valor, yo podría ubicar si el problema es respiratorio o también metabólico, ¿no? Entonces, yo comparando, aquí ya hay una tabla muy especial, mira, muy resumida. Yo solamente ubico mis valores aquí. Si mi valor de pH es mayor o menor y lo ubico según esta tabla, ya me va a dar el trastorno primario, ¿no? ¿De qué tipo de origen tiene justamente la parte de la concentración de pH? Muy aparte, claro, que esté, digamos, compensado, ¿no? Porque es el siguiente paso. El siguiente paso es la fórmula para poder hallar si está compensado o no. Si es de origen metabólico, el que va a compensar es el CO2. Si es de origen respiratorio, el que va a compensar es el bicarbonato. Claro está si ahí está agudo o crónico o no, ¿no? Entonces, el siguiente, una vez que haya yo obtenido los resultados, comparo, ¿no? Con lo esperado con el que tengo, ¿no? Y justamente acá, lo que yo tengo que comparar del paciente con lo que he esperado, yo tengo un resultado. Lo mismo en la parte de bicarbonato, como comparo con lo que tengo o con lo que el paciente, y digamos, con el cálculo que he tenido, ¿no? El cuarto paso, hallar el anion gap según la fórmula normal y después la corregida y también me da un valor según la modificación que se podría tener. Esto, el anion gap, no se olviden, solamente es en problemas metabólicos, de acidosis metabólica. No lo hago en una acidosis respiratoria porque al final el origen del problema es el CO2, ¿no? No es el bicarbonato. El quinto paso me va a ayudar el calcular el bicarbonato corregido también en un problema de una acidosis metabólica, ¿no? Mediante hallar el bicarbonato corregido, ¿no? Hallando justamente con la diferencia del anion gap corregido. Y el sexto paso, hallando justamente la variación del pH normal y verificando el estado de base más o menos 2 o también según el anion gap en algunos casos. Bueno, vamos ahora a tener un caso para poder realizar justamente esta actividad. A ver, acá tenía un caso y lo voy a compartir con ustedes. A ver. Primero, bueno, este es un paciente así aleatorio, paciente mujer de 40 años, ingresó por problema respiratorio. Se va a determinar el diagnóstico todavía, ¿no? ¿Por qué? Pero actualmente está con una máscara Venturi a FIO 50%, ¿no? Y se ha tomado una gasometría y se determina, y se desea al menos saber qué problema de ácido básico presenta. Ya que esté con un Venturi
ya hay un problema netamente presente, ¿no? Podría ser quizás respiratorio, quizás un problema metabólico, no sabemos, pero vamos a determinarlo según los diagnósticos que vamos a ver. Entonces, el primer paso, como está mencionándose ahí, es identificar el pH. El pH, como vemos acá, es 7,29, ¿sí? Entonces, 7,29 me va a indicar qué condición en la presencia del pH sanguíneo me va a atribuir. A ver, deseo que ustedes lo registren, escriban ahí. Hay algunos creo que ya han sacado su impresión diagnóstica. Excelente, los felicito. Muy bien. José Silva dice acidemia. A ver, ¿alguien más quiere un par más? ¿Será una alcalemia, una eufemia, acidosis mixta? Ya. Vamos paso por paso, chicos. A ver. Muy bien, acidemia, ¿no? Entonces, según el pH, me dice que es una acidemia. Bueno, es una acidemia. Muy bien, este es el primer paso para saber que mi muestra está en una condición de una acidemia y yo no sé por qué, no sé a qué se debe la condición de la acidemia. Muy bien. Ahora, eh, el segundo paso me dice, tengo que comparar mis valores de CO2 con el bicarbonato, ¿no? Entonces, CO2, ¿cuánto me dice que es el CO2? A ver, 13, ¿no? 13, mi CO2 es 13. Muy bien. Y mi bicarbonato es 6. Muy bien. Ahora, voy a ver por dónde se mueven estos valores. Entonces, voy a buscar el lapicito. A ver, ver, a ver, 13. ¿En dónde está mi valor del 13? Aquí, ¿cierto? Aquí. Y bicarbonato está aquí. Entonces, miren, yo tengo una acidemia que está disminuida, que se caracteriza porque está disminuida. CO2 disminuido, bicarbonato disminuido. Entonces, cuando todos se sincronizan y tienen una misma dirección, el problema es de origen metabólico. ¿Cómo sé? Porque aquí también me dice mi tablita. Miren aquí, tengo mi tablita aquí, ¿no? Si me dice que es una acidemia, por ende el pH es menor y mi bicarbonato, su valor más mínimo es 22 y el que tengo es 13, entonces está aquí. Y disculpe, mi CO2 mi más bajo es, ¿dónde está el CO2? Mi CO2 más bajo es 36, ¿no? Y mi bicarbonato también es 6. Entonces, ¿en qué condición estoy? Dice aquí, si todo es bajo o todo es menor, entonces mi condición es una acidosis metabólica. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguien que tiene alguna consulta? A ver, voy a ver el chat.
Acá ya pusieron respiratoria. Sandra mencionó acidosis metabólica, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. Lo que tienen que hacer es ubicar su valor normal, valor referencial y ubicarlo aquí en la tabla. Solamente localice, ¿no? Entonces, como mi CO2 es bajo, entonces es este, y CO2 es recontramente bajo, también es este, y mi bicarbonato es este. Por ende, la tabla me dice que es una acidosis metabólica fácil y práctico, imposible de fallar. Muy bien, hasta aquí creo que no hay preguntas. Voy a ver ahora si mi problema está compensado o no. Si mi problema es de origen metabólico, qué es lo que yo espero compensar? ¿El bicarbonato o el CO2? Pregunta. Si mi problema es metabólico, ¿qué es lo que yo espero compensar? Sara dice bicarbonato, Jennifer dice bicarbonato, Mónica dice CO2, Mayori dice bicarbonato. Bueno, para que no se hagan problemas, miren la tablita, ubiquen. Esta tabla lo van a tener, chicos, así que les va a servir de gran ayuda. Dice, si yo saqué que mi trastorno primario era una acidosis metabólica, ubiquen ustedes aquí, acidosis metabólica, está aquí. ¿Por qué? Porque mi bicarbonato está abajo de su valor normal. Entonces, ¿qué espero compensar? El CO2. El CO2. ¿Sí? Entonces, lo que yo espero compensar es el CO2, que compense a lo que está llegando a bajar. Y justamente sí, el CO2 está bajo, pero voy a ver si está recontramente bajo, está dentro del normal o no ha bajado completamente. Eso es lo que yo espero. Para ello, voy a aplicar esta fórmula. Deseo que ustedes a ver lo desarrollen y me digan por el chat cuánto han sacado según esa fórmula. A ver, chicos, vamos. Si tuviesen alguna duda, coméntenlo, chicos, no hay problema. A ver, estoy leyendo el chat. José sacó 17. Estoy Claro, dejando el micrófono abierto para que puedan también habilitar su también micrófono. desea, no hay problemas. Igual, a ver, mientras que ustedes ahí ya tengo un valor 15, ya alguien que está discrepando, muy bien. Entonces, vamos acá. Yo espero CO2 esperado igual 1,5 por el bicarbonato, en otras palabras, que yo estoy medido, ya no se olviden ahí. Creo que ese me faltó mencionarlo. Más 8. Y al final es más o menos 2. ¿Cuánto es la respuesta? A ver, vamos a hacerlo todos juntos, ¿no? Entonces, 1,5. No se olviden aplicar la ley de los signos. Bicarbonato medido. ¿Cuánto es bicarbonato medido? 6, pues, ¿no? Más 8. A ver, ¿cuánto le sale?
A Marjorie le sale 17 más menos 2. A Miriam Ajá. 17 menos 2. A ver, ¿cuánto sale? A ver. 17 sale, magista. Ah, ok. Valor es 17. Ajá. Y me da una chance, ¿no? Más menos 2, o sea, significa ¿Se 15 puede a restar el 2 10. menos 2, profesor? No, 17 no, menos 2. no. No, 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 no. Ahí. No es resta. Esto es 7. aumentar un rango. Te da un espacio Ya. entre esos. Considera lo que ha sacado, restarle, aumentarle 2 y quitarle 2. O sea, por eso aquí estoy quitando 2, que significa 15, y estoy aumentando 2 del valor que yo he sacado. Puede ser 2, 15 a 19 el valor de compensación para este paciente. Este es un plus, no significa que voy a aplicarlo a la fórmula. Este es del resultado general. ¿Ya? No se confundan. ¿Está claro, chicos? Ahora sí, profesora. Ok, listo. Entonces el valor, dice mayor, ese valor debería ser PCO2 para ser compensado. Exactamente. Es lo que se espera que el paciente llegue a tener para considerarlo compensado. Entonces, muy bien, ya hemos sacado todos nosotros esto. No se olviden del número 15. Voy a copiarlo acá. 17, disculpe, 17. Entonces, voy a aplicar acá. Voy a aplicar acá. ¿Qué problema es? Es un problema de origen. ¿Qué problema de origen es? Metabólico, ¿no? Acá. Para problemas metabólicos. Entonces te dice, paciente, ¿cuánto tiene tu paciente de CO2? 13. 13. ¿Y cuánto has sacado? ¿Cuánto sacaste? 17. 17 ya. Entonces, ¿acá qué significa entonces? Voy a ir acá, insertar, un ratito, símbolos, es menor. Ahí está bien, ¿se nota? Entonces, el bicarbonato del paciente que es 13 es menor del PCO2 esperado. ¿Cuánto ya esperaba? 17. Entonces, ¿cuál es? ¿A qué aplica aquí? El de acá, ¿no? Para este problema, el PCO del paciente es menor de lo esperado. ¿Qué significa entonces? Que estoy también ante un trastorno secundario causado por una alcalosis respiratoria adicional, ¿no? Primaria, todavía, primaria asociada. Asociada a la que ya tiene, asociada a la que ya tiene, ¿ya? Asociada a la que ya tiene. Entonces tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria primaria asociada. Claro, si aquí valdría, ustedes hallarían el valor de 15, ¿qué diríamos? Ya pues, ¿no? Está casi compensada, pero está todavía menor, entonces todavía tomaríamos el mismo valor, ¿no? Si es 17, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya está compensado. Pero si está 15, como estemos aquí, como hemos visto, porque su rango es normal, está prácticamente compensada, pero como es 13, no está compensada. Todavía tiene este problema de una alcalosis respiratoria. O quizás es 19, 18. En este caso ya no sería menor, sino sería mayor, pero está dentro del rango normal para compensarlo, pero sí ya está con una tendencia a hacer una acidosis respiratoria, contraria a la que ya el paciente tiene, ¿no? Entonces, así se desarrolla este ejercicio. ¿Está claro? A ver, deseo que ustedes me digan, si les repito, les explico algo más. La licenciada Sara Moscol pide, por favor, si puede repetir. Ya, ok, no hay problema. Vamos. Ya sé que mi paciente tiene una acidemia, ¿no? Porque, bueno, pues el pH está menor de lo normal. Entonces voy a saber qué problema es de origen. Y me doy cuenta que todos los valores, tanto el CO2 como el bicarbonato, está disminuido. Por ende, voy a mi tablita y me dice, si tu pH es menor
Entonces ves que su bicarbonato es menor también de lo normal y su CO2 también es menor de lo normal. Es una acidosis metabólica primaria. Es el que ha causado el problema. Pero como ustedes saben que el movimiento de bicarbonato y CO2, uno libera y uno atrapa hidrogeniones, también trae como consecuencia otro disturbio, ¿ya? Hasta que se lleguen a compensar. Entonces, quiero saber si ese problema ya se ha compensado o no. Entonces, el siguiente es encontrar la compensación. Entonces, como yo sé que es una acidosis metabólica, y aquí lo tengo porque mi bicarbonato está abajo, entonces digo, ¿qué es lo que tú quieres compensar? Porque el bicarbonato es como es, representa los metabólicos, el que tú quieres compensar es el CO2. Entonces, te dice, entonces te voy a dar una fórmula para que tú sepas que si tu CO2 que tienes, que has medido, está compensado o no ante la situación de desequilibrio que hubo. Muy bien, entonces aplica esta fórmula. Muy bien, pues aplicamos la fórmula 1,5 por el bicarbonato que has medido más 8. Multiplicando, sumando, sale 17. 17, el valor único. Pero para saber si está compensado o no, te da un rango, ¿no? Súmale más 2 y quítale más 2 al valor que tú has sacado. Por ende es 17 menos 2 15 más 2 19. Hasta aquí, hasta este valor, tú podrías considerarle compensado. Ahora, ¿qué hago? Confronto lo que tengo, que es 10, 13, con lo que he sacado, que supuestamente debería tener. Entonces, me doy cuenta que lo que yo tengo, o que el paciente tiene, o hemos hecho la medición, es 13, es menor a lo que yo tengo o lo que debería tener el paciente para compensar. Y está inclusive muy lejano de lo que se considera compensado. Por ende, mi tabla me dice, si es un problema metabólico, el que tienes, el PCO2 del paciente, es menor, aquí está, es menor del PCO2 esperado, por ende, es una alcalosis respiratoria primaria asociada. ¿Está bien? Así de fácil se desarrolla saber si está compensada o no. Bueno, si está compensada o no, bueno, no, porque no está inclusive dentro del rango normal, ¿no? Entonces está lejos, le falta casi 2 miliequivalentes para llegar a un estado de compensación. No sé si está respondida la pregunta o está claro. ¿Está bien, Sara? Ok, muy bien. Como el problema es metabólico, les mencioné como el problema es metabólico, voy a intervenir pues en el anion gap, porque el anion gap me ayuda a determinar qué otro disturbio haya provocado justamente este problema metabólico. Voy al siguiente paso, que es el anion gap corregido. Para yo encontrar el anion gap, para yo encontrar el anion gap, me fijo de esta fórmula, del anion gap corregido. El anion gap corregido es justamente la suma del anion gap normal. El anion gap, acá lo voy a anotar. El anion gap normal, o sea, la fórmula normal del anion gap es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Listo, ese es el valor normal del anion gap. Su número de referencia es el 8 a 12. ¿No? Pero para ayudar, si digamos, un corregido, porque sabemos que los pacientes pueden variar de acuerdo a su estado de patología, de acuerdo al estado metabólico, respiratorio, entonces tiende a variar. Entonces se ha diseñado una fórmula para hallar el año corregido. Para ello se ha añadido este valor, ¿no? Más 2,5 por la suma de 4 menos la albúmina. Albúmina sérica, claro, ¿ya? Muy bien. Ahora les toca desarrollar esa ecuación. No se olviden que este es
prácticamente es una sola fórmula, ¿no? Primero apliquen esta fórmula, y acá lo voy a así poner con dos paréntesis para que se diferencie. Si no, van a combinar los ejercicios para ganar un poco de tiempito. ¿Cuánto es el sodio? 125 menos. ¿Cuánto es el cloro? 100 es, chico, ya lo he puesto en 1000 ahí, se me pasa. 100 Que no ríes. más bicarbonato. ¿Cuánto es mi bicarbonato? 6. Entonces, eso es un resultado. Ese es solo el del año gap. Pero para hallarlo corregido, tengo que sumarlo a 2,5 y multiplicarlo por la diferencia de 4 menos mi albúmina. ¿Cuánto es? 2. A ver, ya hasta ahí está recontramente fácil. ¿Cuánto encontraron? A ver. Ahí Mónica pone 24, José pone 24, Silvio pone 24. Ok, muy bien. Es Sara pone 24. 36. 24. Muy bien. Listo. 24 es el valor que sale, ¿no? Entonces voy a mi tablita de arriba, me dice, no se olviden que el año Gauss corregido, su valor normal es 8 y 12. ¿Cuál es su valor más alto? 12. Entonces pongo acá 12, 12 es menor que 24. Por ende, es un valor más alto, ¿no? Entonces elijo la tabla de aquí, bueno, año Gauss corregido mayor de 12, porque el valor que yo sacaba es mayor. Entonces estoy también ante una presencia de una acidosis metabólica con anion gap elevado. Anion gap elevado. Y ahí ya podríamos ver, pues, ¿no? Ciertas modificaciones metabólicas que se podrían causar. Netamente que nos vamos a abarcar toda la parte de la exposición, pero lo que estamos aquí técnicamente es cómo se realiza, cómo se saca ese procedimiento, ¿no? Cómo se saca, digamos, ese diagnóstico. En este caso, estamos ante una acidosis, está confirmando la acidosis metabólica, anion GAP elevado. Ahí ya podemos ver si es hiperclorémica, normoclorémica, entonces ya hay que hacer otros procedimientos, ¿no? Con esto ya es suficiente que ya estamos sacando que el paciente tiene una acidosis metabólica anion GAP elevado. Si está dentro del rango, no es anion gap elevado, ¿no? No anion gap normal. También tiene sus, digamos, propias causas. Hasta aquí está bien, tan claro la parte del cuarto paso. Ahí, chat, al chat, disculpe. Ah, ya, muy bien, muy bien. Quinto paso. El quinto paso tiene que ver también con problemas metabólicos. Para ello, debo saber que también si mi bicarbonato también debería estar corregido para saber al menos dónde debería ser un tope para al menos regular el estado del pH. Entonces, aplico la fórmula. El bicarbonato corregido. Ya vayan, a los que ya tengan su lápiz, vayan avanzando con la fórmula. Bicarbonato es igual al bicarbonato medido más el anion GAP corregido, que justamente hemos hallado en el ejercicio anterior, menos 2. Entonces, el bicarbonato medido, ¿cuánto lo he medido? 6. Abajo el bicarbonato. Más, a ver, el anion GAP corregido, ¿cuánto lo encontré? 24. Entonces, 24 menos 12. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es? 6. A ver, ¿cuánto sale? Creo que ya estoy haciendo el ejercicio solo.
Ajá, 18 ya. Son capos ustedes en aritmética. 18 de nota todos tienen, chicos. Muy bien. 20 ya. Muy bien, entonces, ¿qué me dice? Que mi bicarbonato corregido debería ser, bueno, corregido es 18, a pesar de todos los disturbios que hay, 18. Muy bien, ahora voy a mi tabla, pues. Voy a mi tabla. Acá está mi tabla, disculpe. Entonces, si tu bicarbonato corregido es mayor que 28, es esto. Si es menor de 20, que es este el caso, entonces es una acidosis metabólica no anion gap preexistente a una acidosis metabólica anion gap. O sea, nunca, casi nunca ha habido la interferencia de una anion gap presente, ¿no? Pero sí, quizás el anion gap eh, internamente, que puede ser los otros aniones, ¿no? Calor y entonces posiblemente estarían por intervenir o estarían interviniendo, ¿no? Sería más o menos la interpretación. Ya, pero al menos con eso nos damos cuenta que nunca hubo una acidosis, digamos, original de anion gap presente, sino hubo otro disturbio que posiblemente haya sido causante, ¿no? Externo quizás, medicamentos, patologías exteriores, etcétera. ¿Está claro hasta acá? Y bueno, el último paso es pues cuando mi pH es normal. En este caso nunca es normal, ¿no? Este caso es 7,9, entonces aquí no aplica, no aplica. Y solamente con esos pasos. Entonces, el diagnóstico del paciente es una acidosis metabólica no anion gap resistente a una acidosis metabólica anion gap. Eso sería inclusive, mire, todo el procedimiento que hemos llegado para determinar que es una acidosis metabólica. Y ustedes creo que habían escrito su diagnóstico desde el inicio, a ver si no me acuerdo. A ver qué escuché aquí, a ver qué leí, acidosis respiratoria. Todos decían que es respiratoria, una es metabólica, ya, muy bien. Muy bien, chicos, así se desarrolla. Ustedes lo que tienen que hacer con esta facilidad solamente es comparar su tablita, seguirse la ruta y listo, van a encontrar toda la cuestión de lo que es el desequilibrio ácido-base en el paciente. Muy bien, creo que hemos terminado a la hora. Si tuviesen alguna otra pregunta. Sí, la licenciada Marjorie pregunta cuál sería el diagnóstico final, por favor. Ah, el último diagnóstico es pues una Stephanie, de... acidosis metabólica anion gap elevada, ¿no? Pero que no hubo una anion gap presente o existente anteriormente, sino se originó por otras causas posteriormente, ¿no? Seguramente medicamentos o alguna enfermedad de base que haya causado justamente el disturbio. Seguramente ahí en las siguientes exposiciones, vamos a ver cuáles son los orígenes de patología de acidosis metabólica anímica presentes, entonces ahí ya un poco más claro, ¿no? Pero en esta clase netamente es técnica para ver cómo se desarrolla, cómo se hace la interpretación de los datos.